A lo largo de la historia, las fronteras han sido líneas que separan naciones, lenguas y culturas. Sin embargo, existen lugares en el mundo donde esas fronteras no son solo una abstracción en los mapas, sino que atraviesan calles, plazas, casas e incluso dividen a familias y comunidades enteras. Espacios urbanos en los que la geografía política se entrelaza con la vida cotidiana de maneras sorprendentes. Es importante aclarar que no hablaremos simplemente de ciudades hermanas situadas a ambos lados de una frontera, sino de ciudades literalmente partidas por una línea divisoria, donde las calles, edificios y hasta las casas se encuentran atravesados por límites internacionales o políticos. Este matiz es fundamental porque diferencia a estas urbes de aquellas que, aunque colindan, permanecen separadas geográficamente. Aquí, en cambio, la frontera atraviesa la vida cotidiana de manera directa y visible. En este video exploraremos algunos de los casos más emblemáticos, como Baarle-Hertog y Baarle-Nassau, un intrincado mosaico urbano entre Bélgica y Países Bajos, y Nicosia, la última capital dividida de Europa en la isla de Chipre. También miraremos otros ejemplos históricos y contemporáneos para comprender cómo estas ciudades reflejan los conflictos, acuerdos y paradojas de la globalización. Como señala el geógrafo Michel Fouché en su obra La invención de las fronteras, en 1986, las fronteras no son solo líneas en el territorio, sino realidades vividas que determinan identidades y prácticas sociales. En estas ciudades, esa frase cobra un significado particularmente tangible. Imaginemos que al salir de casa para comprar el pan, cruzamos sin darnos cuenta de un país a otro. Que la puerta de la sala esté en Bélgica, pero la cocina en los Países Bajos. O que al encender la televisión recibamos un canal extranjero mientras el recibo de impuestos corresponde a otra nación. Esa es la realidad cotidiana en ciertas ciudades divididas. El sociólogo Saskia Sassen argumenta en The Global City en 1991 que las urbes son escenarios privilegiados de la globalización, donde se intensifican los flujos económicos, culturales y políticos. Pero en los casos que analizamos hoy, esas tensiones no solo se viven en el plano global, sino en la misma calle o incluso en el mismo edificio. Los siguientes ejemplos nos muestran cómo las fronteras no siempre son muros físicos, sino también narrativas, símbolos y realidades históricas permanecen incrustadas en la vida urbana. En la frontera entre Bélgica y Países Bajos se encuentra uno de los ejemplos más curiosos del mundo. Baarle-Hertog, belga, y Baarle-Nassau, neerlandesa. Lo que hace singular a esta ciudad es su mosaico de enclaves y contraenclaves. Más de 20 pequeñas parcelas belgas dentro del territorio neerlandés, algunas de ellas a su vez rodeadas de pequeñas parcelas neerlandesas. Este intrincado rompecabezas es el resultado de acuerdos feudales y disputas medievales que nunca se resolvieron del todo y que terminaron cristalizados en los tratados modernos. Hoy en día la frontera está claramente marcada en las calles con líneas pintadas en el suelo, de manera que en una misma tienda puede tener la caja registradora en los Países Bajos y la despensa en Bélgica. Como documentó la periodista Laura Spini en un reportaje para The Guardian en 2018, esto genera situaciones prácticas. Los impuestos cambian según en qué lado de la tienda se cobre y los horarios comerciales dependen de la normativa local. Aún así, los habitantes han aprendido a convivir con naturalidad con esta complejidad. La ciudad es un símbolo de cooperación europea y de lo que se conoce como fronteras blandas, donde las diferencias se transforman en oportunidades de turismo y en orgullo local. Si Baarle es un ejemplo pintoresco, Nicosia en Chipre es un recordatorio de cómo las fronteras pueden ser heridas abiertas. Desde 1974, tras la intervención militar de Turquía en respuesta a un golpe de estado apoyado por Grecia, la isla quedó dividida en dos: la República de Chipre al sur, de mayoría greco-chipriota, y la autoproclamada República Turca del norte de Chipre, conocida únicamente por los turcos. En el centro de esta división se encuentra Nicosia, la única capital europea todavía partida por una línea de demarcación militarizada, conocida como la Línea Verde, administrada por Naciones Unidas. Caminar por Nicosia es atravesar un contraste abrupto. De un lado, cafés modernos con carteles en griego, del otro, bazares y minaretes con banderas turcas. Como recoge un informe de la International Crisis Group de 2014, la ciudad es un microcosmos de conflicto irresuelto que todavía divide a la isla y que, a pesar de los esfuerzos de mediación, no ha encontrado una solución definitiva. La frontera afecta a lo más básico: el transporte público, el acceso a servicios médicos e incluso el derecho de propiedad sobre casas que quedaron del otro lado. Sin embargo, desde 2003, con la apertura parcial de algunos pasos fronterizos, miles de personas cruzan cada día para trabajar, comprar o visitar familiares. Es un recordatorio de cómo la vida encuentra formas de adaptarse incluso en escenarios de división. La ciudad de Gorizia en Italia y Nova Gorica en Eslovenia representan uno de los ejemplos más interesantes de ciudades divididas que han logrado transformar una fractura histórica en un proyecto común. Tras la Segunda Guerra Mundial y la firma del Tratado de Paz de París en 1947,
La ciudad de Gorizia quedó partida. El centro histórico permaneció bajo soberanía italiana, mientras que el nuevo núcleo urbano de Nova Gorica fue construido del lado yugoslavo para albergar a quienes quedaron fuera de su patria de origen. Durante décadas la frontera fue dura y militarizada, con alambres de púas y controles estrictos que limitaban el contacto entre las comunidades. Sin embargo, con la independencia de Eslovenia en 1991, y especialmente tras su ingreso a la Unión Europea y al espacio Schengen en 2004, el límite desapareció de facto. Hoy, ambas urbes trabajan juntas como ciudades gemelas, en proyectos transfronterizos de movilidad, cultura y economía. El hecho de que Gorizia y Nova Gorica hayan sido elegidas como capital europea de la cultura conjunta en 2025 es símbolo de este nuevo espíritu, una reconciliación que convierte la frontera en un puente y que ejemplifica el potencial integrador de la Unión Europea. En Estados Unidos y Canadá también encontramos ciudades partidas por líneas administrativas, aunque en un contexto distinto al europeo. Texarkana, ubicada en la frontera entre Texas y Arkansas, es un caso emblemático. Literalmente, una mitad de la ciudad pertenece a un estado y la otra mitad al otro. Lo curioso es que incluso el edificio del juzgado y la oficina de correos se alzan sobre la línea divisoria, con una entrada en Texas y la otra en Arkansas. Esta condición genera situaciones particulares en la aplicación de leyes estatales y en los sistemas educativos, pero al mismo tiempo ha reforzado un sentimiento de comunidad compartida que trasciende la línea imaginaria, como comenta Anderson David en 2012 en su artículo titulado Texarkana, City on the Border, en la Enciclopedia de Arkansas. Un caso aún más pintoresco se encuentra en la frontera entre Vermont, en Estados Unidos, y Quebec, en Canadá, en las localidades de Derby Line y Stansted. Allí la biblioteca Haskell fue construida a propósito sobre la frontera en 1904, de modo que la sala de lectura queda en Canadá y el escenario de la ópera en Estados Unidos. Aunque los controles fronterizos hoy son más estrictos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los residentes mantienen una relación transnacional cotidiana, utilizando la biblioteca como símbolo de cooperación. Este tipo de ejemplos muestra cómo las divisiones políticas pueden volverse curiosidades urbanas, que lejos de separar, terminan atrayendo visitantes y reforzando vínculos culturales. La ciudad de Jerusalén constituye quizás el caso más complejo de una ciudad fragmentada. Aunque no está dividida por una frontera internacional reconocida oficialmente, sus divisiones internas son múltiples: políticas, religiosas, culturales y territoriales. Tras la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel ocupó Jerusalén Este, anteriormente bajo control jordano, y la anexó unilateralmente, un acto que no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Desde entonces, la ciudad ha funcionado como una capital disputada. Israel la declara su capital indivisible, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como la futura capital de un Estado palestino. Así lo explica Menachem Klein en 2001, en un artículo de prensa para la Universidad de Nueva York titulado La ciudad disputada. En la práctica, Jerusalén refleja una fragmentación urbana visible en su geografía social. Barrios judíos ortodoxos, cristianos armenios, zonas árabes palestinas, lugares sagrados como el Muro de las Lamentaciones, la explanada de las mezquitas y la Iglesia del Santo Sepulcro. Las tensiones se manifiestan en el día a día, desde restricciones de movilidad hasta desigualdades en servicios públicos. Como señala en 2006 el politólogo Oren Yiftashel en su libro Etnocracia, Política Territorial y de Identidad en Israel-Palestina, Jerusalén es un microcosmos del conflicto palestino-israelí, donde el espacio urbano se convierte en escenario de disputa por la memoria, la soberanía y la identidad. La ciudad no solo está fragmentada por muros y checkpoints, sino también por narrativas nacionales en competencia, lo que la convierte en uno de los espacios más sensibles y simbólicos del planeta. Vivir en una ciudad dividida implica habitar una doble identidad, como señala Benedict Anderson en Imagine Communities de 1983. La nación es una construcción cultural y en estos lugares esta construcción se hace visible en cada interacción cotidiana. En Barle, los habitantes desarrollan una identidad híbrida entre belga y neerlandesa. En Nicosia, la división sigue reforzando narrativas nacionales en conflicto, pero también se generan espacios de diálogo cultural. En Gorizia y Nova Gorica, la integración europea ha permitido transformar la frontera en un punto de encuentro más que de separación. Los estudios urbanos coinciden en que estas ciudades son laboratorios de convivencia, resiliencia y negociación. Al mismo tiempo ponen de relieve cómo las fronteras, a pesar de la globalización, siguen teniendo un peso real en la vida de millones de personas. Las ciudades divididas por fronteras nos enseñan que las líneas en los mapas no son solo abstractas, atraviesan vidas, casas, memorias e identidades. Algunas veces se convierten en curiosidades turísticas, como en Barle, otras en cicatrices abiertas, como en Nicosia. Pero en todos los casos nos recuerdan que las ciudades son más que construcciones físicas, son narrativas vivas de la historia, la política y la cultura.
En un mundo cada vez más interconectado, estos lugares muestran la importancia del diálogo, la cooperación y la capacidad de adaptación de las comunidades. Como escribió el periodista Tim Marshall en Prisoners of Geography en 2015, las fronteras no desaparecerán, pero nuestra forma de vivir con ellas sí puede cambiar. Con esto cerramos nuestro recorrido por estas ciudades singulares. Espero que esta reflexión haya despertado tu curiosidad sobre cómo las fronteras no solo dividen, sino que también revelan la increíble creatividad y resistencia humana. Gracias por acompañarnos, dale like, comparte este video y nos vemos en una próxima.